Damos la bienvenida a esta presentación de la experiencia docente, estrategia teatral para favorecer el desarrollo de la competencia comunicación en los estudiantes, a cargo de Salazar Bastene, profesora de cursos TRAC y destreza de comunicación y pensamiento. Les cuento que yo soy Marta Pino, coordinadora de formación pedagógica acá en la sede de Concepción, y cumpliré el rol de moderador en esta sesión y contaré con el apoyo también de Constanza Rojo, que también es coordinadora de formación pedagógica, pero en la sede de Santiago. En este tipo de sesiones, como ya han ido viendo durante la jornada de ayer y de hoy, no verán sus cámaras, solo está la cámara, ¿cierto?, del expositor y su presentación. El canal de comunicación será el chat y se encuentra al costado derecho de su pantalla. Por este medio pueden hacer todos los comentarios que consideren oportunos, las cuales serán transmitidos al expositor, en este caso por mí, en mi rol de moderador. Las preguntas las responderá al final de la presentación y tiene 15 minutos para exponer y 5 minutos para responder a las preguntas que se desarrollen. Así que ahora le doy la palabra a Alda para que nos presente su experiencia. Muchas gracias, Marta. Bueno, ya está la presentación un poco. Quizás aclarar de que este trabajo lo hice en colaboración con Isidora Castillo, que no solamente fue la docente colaboradora, sino que también fue ayudante de los ramos. Se realizó en los DCP, que son los cursos de destrezas de comunicación y pensamiento, es decir, comunicación escrita oral, pensamiento y lectura crítica, y también en el track de expresión teatral. Nosotros decidimos titular este proyecto de innovación las estrategias de la pedagogía teatral para motivar el aprendizaje de los alumnos universitarios, y específicamente trabajamos en los cursos de DCP y TRAC que están en primero y segundo año de la formación académica de los estudiantes. ¿Con qué nosotros nos encontramos y empezamos a pensar qué podemos hacer? Nos encontramos con un estudiante que mostraba tener un rol muy pasivo durante la clase. En la sala de clases principalmente prefería guardar silencio, tenía temor de interactuar con los compañeros y también expresar sus ideas, y de esta forma esperaba a que nosotros docentes le dijéramos qué hacer y cómo hacer su trabajo. Entonces, nosotros decidimos poner como objetivo general de este proyecto lograr motivar a los estudiantes a tomar un rol activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, además de disminuir el temor a expresarse en público y también las dificultades de atender e interactuar con sus compañeros. Empezamos a preguntarnos un poco qué metodología podría ser, y aprovechando mi formación también anterior de actriz, decidimos trabajar con la pedagogía teatral. La pedagogía teatral es una metodología que está muy fuerte en Chile, sin embargo muchas veces desconocida, y para poder contextualizarlos se las presento con estos elementos que son los centrales. Es una metodología activa en aula que no solamente busca estructurar una clase de manera particular, sino que también invita al docente a tomar un rol específico como facilitador, donde va a priorizar y siempre destacar la diversidad del estudiante, va a valorar su vocación por sobre todo, a pesar en la universidad, cuando ya tienen elegida una carrera, también hay intereses, hay facilidades, hay talento. Entonces, esta metodología nos invita a poder escuchar al ser humano que tenemos al frente, a no trabajar con ellos como un grupo de estudiantes, sino que poder atender a su individualidad y desde ahí generar una propuesta que les sea interesante y que le permita elegir un rol. También va a trabajar mucho desde la emocionalidad. Como yo estoy conociendo al estudiante, también estoy generando un vínculo de confianza donde se va a apalancar también el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando el resultado por sobre el objetivo. No es que no nos interesen los objetivos de aprendizaje, sino que nos interesan mucho, y como tanto lo queremos, ponemos el foco en el proceso, en la clase a clase, en la interacción, en la dinámica. ¿Cómo se generan estas interacciones? Principalmente a través de la herramienta lúdica del juego teatral, donde yo entrego ciertas estructuras y reglas para que el alumno improvise, se atreva a probar, juegue distintos roles y logre integrar ciertos contenidos. Un ejemplo muy claro de lo que es el juego teatral es cuando decimos, ya, juguemos a que somos doctores y hablamos con términos médicos. Entonces, este tipo de juego, que también es conocido como role-playing en algunas variaciones, podría ser el ancla de la expresión a través de esta metodología.
¿Qué es lo que busca la pedagogía teatral? Finalmente es la libre expresión del estudiante en el espacio de clase para poder generar un proceso cognitivo y metacognitivo que sea cada vez más desafiante y se desafíe en su modo de hacer las cosas, de pensar y de sentir. Con esto en vista, con esta metodología es que nosotros decidimos entonces poner como objetivo específico el promover el interés y la participación de los estudiantes en las actividades en aula, fortalecer el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes para fomentar la interacción entre ellos y también la expresión. Como les decía, son alumnos que muchas veces prefieren guardar silencio y no dan cuenta de las cosas que están pensando, que es tan importante en una clase, ni tampoco lo que van sintiendo, que lo necesitamos, sabemos el rol de las emociones en la generación de nuevas habilidades, entonces las necesitamos en aula. Y finalmente, propiciar un clima en aula que permita un espacio emocional de confianza como gatillador del aprendizaje. Todo esto a través de metodologías de la pedagogía teatral. Estos objetivos fueron pensados antes de las condiciones sanitarias del mundo y de nuestro país. Por lo tanto, nosotros comenzamos con la planificación del curso y diseñando las sesiones completas con la estructura de la pedagogía teatral que la voy a presentar a continuación. Sin embargo, dadas las condiciones de cuarentena y la virtualización de las clases, nosotros debimos generar una modificación y en lugar de aplicar la sesión completa, decidimos tomar etapas de las sesiones y preponderarlas según el objetivo de aprendizaje que teníamos contemplado en la planificación. De esta manera, en lugar de trabajar las 6 fases de la sesión de la pedagogía teatral, nosotros enfatizábamos en una fase por sesión según los objetivos y los resultados esperados. Trabajamos mucho a partir de la metodología de la investigación-acción. ¿Qué significa esto? Que fuimos generando un marco conceptual, generábamos una propuesta concreta en clase y a partir de la valoración de los estudiantes, lo que ellos nos reportaban, de lo que nosotros íbamos viendo, generábamos modificaciones y volvíamos a diseñar y hacer. Entonces, fue un ciclo constante y permanente de ejecución y de revisión. No dejamos de pensar en lo que estábamos haciendo. Sin embargo, sí había momentos formales de evaluación donde aplicábamos ciertas encuestas que estaban compuestas por una escala Likert de percepción y también por espacio de desarrollo breve y además generamos focus group de manera bimestral, semestral y anual. La recolección de todos estos datos, junto con el cruce de las encuestas docentes, nos permitió generar un estudio mixto a través de la estadística descriptiva y también de la codificación abierta. Yo les hablaba recién de las etapas de la pedagogía teatral y que son necesarias de entender para saber también qué es lo que hicimos en sala. Las etapas de la pedagogía teatral son estas. Vemos una clase que comienza desde una preliminar, que estaría siendo más bien una activación, un rompehielo, como se suele conocer. Luego vamos con la sensibilización, que busca despertar los sentidos y despertar la atención del estudiante a ciertos estímulos. Seguimos con la creatividad corporal, entendiendo un poco este principio incluso de Varela con la inacción. Yo aprendo desde el cuerpo, entonces necesito movilizar mi cuerpo para poder incorporar nuevos conocimientos, nuevos estímulos y sensaciones que me permitan generar un aprendizaje más allá. Creatividad vocal, el poder decir, hacer, expresar de manera diferente. Luego continuamos con la expresión, que es el momento donde unimos los contenidos más áridos se unen en el juego teatral que hablábamos recién para poder generar una improvisación, un role-playing, algo que aplique estos contenidos en una acción concreta. Y finalmente terminábamos con un espacio de valoración. La valoración se entiende como el momento de evaluación de la sesión. Convencionalmente hablando hablamos de evaluación en las sesiones, acá se habla de valoración. Y se generan preguntas que orienten al metaconocimiento, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué sentiste cuando aprendiste esto? Y fomentamos al estudiante no hablar solamente desde los conceptos, sino que también hablar desde sus emociones, desde las cosas que les pasan con sus compañeros. En este trabajo me sentí rechazado, me sentí aceptado, sentí que me valoraron las ideas. Ese momento de valoración
emocional es muy importante también, como lo vamos a ver en adelante, para la generación de un clima adecuado. Entonces, con estas etapas en vista, nosotros lo que hicimos fue ver cuáles eran los objetivos de la sesión y ver cuál de todas estas etapas teníamos que resaltar más que la otra. Entonces, por ejemplo, cuando necesitábamos que entraran en confianza al inicio del semestre, trabajamos mucho a partir de las preliminares, generar juegos rompehielo que estuvieran vinculados con los contenidos. Por ejemplo, que en grupos pudieran seguir una musicalidad y hacer una canción, o que hablaran en un idioma inventado. Esto sirvió mucho en la expresión oral, por ejemplo, para que vieran la potencia del cuerpo, de la expresión del cuerpo. Hablan un idioma inventado, donde no hay una lógica en el discurso, pero sí tu cuerpo va a expresar. Si nuestro objetivo, por ejemplo, de la sesión era que pudieran ver de una manera diferente algún fenómeno, íbamos a trabajar desde la sensibilización, para que pudieran atender sensorialmente a otros estímulos y poder registrar, ya que muchas veces nosotros no somos capaces de cambiar de paradigma, que esto es muy fuerte en lectura y pensamiento crítico, porque no somos capaces de ver otros estímulos o de atenderlos. Entonces trabajamos la sensibilización. Y así fuimos eligiendo por objetivo general cuál era la etapa que más resaltábamos. Acá expongo algunos de las actividades concretas que hicimos basadas en ciertas etapas de la pedagogía teatral. Me gustaría quizás avanzar y mostrarles cómo en expresión y contenidos nosotros utilizamos herramientas que quizás ya muchos están utilizando de manera intuitiva, como por ejemplo la improvisación, el juego de roles, role-playing, creación de playlists. Le pedimos a los estudiantes que en odontología que pensaran en algún momento que eran destacados odontólogos y que tenían que entregar un diagnóstico crítico a un paciente. ¿Cómo lo hacían? Y ellos lo primero que hicieron fue escribir un guión. Para escribir el guión necesitaban conocer un diagnóstico, conocer los procedimientos, las causas, las razones, y todo ello combinarlo con la creatividad vocal, cómo lo expreso, cómo muestro una emoción al paciente para que tome el peso de lo que estoy diciendo, cómo me muevo corporalmente para que vea la seriedad, mi rol profesional, y así también cómo trabajo en grupo. Entonces, ellos fueron aprendiendo un sinfín de competencias que tributan a su quehacer profesional a través de una actividad concreta que fue en el momento de sala. Les comentaba que nosotros estuvimos constantemente evaluando, revisando los resultados, y estas fueron las categorías que salieron a partir de una codificación abierta, ¿bien? Nos encontramos con que los estudiantes destacaron el desarrollo de habilidades de comunicación, el mejoramiento en interés y participación durante la clase, y acá habían dos subcategorías: uno, la dinámica en clase, que la encontraban una estructura atractiva, y también la motivación intrínseca. Cuando mejora el interés y la participación, por un lado está lo que nosotros como docentes brindamos en tanto a la planificación y estructura, pero por otro también está qué tanto toca sus propios intereses, sus curiosidades, los temas que para ellos son importantes hoy. Otra categoría fue el mejoramiento en el clima en aula, la percepción de aprendizaje significativo por parte de ellos y las sensaciones desagradables y los factores intervinientes, que esas fueron dos categorías que no habíamos contemplado. Nos dimos cuenta de que las habilidades de comunicación estaban muy ligadas al clima en aula, al mejoramiento de interés y participación y a la percepción de utilidad para la carrera. Cuando los estudiantes se daban cuenta de que esto iba a ser útil para su futuro quehacer profesional, estaba muy vinculado a que sé ocupar las palabras para expresarlo. Entonces, el darse cuenta de que estaban hablando de manera académica, como si fueran un futuro ingeniero, como si fueran un futuro dentista, también ayudó a generar este vínculo. Aparece el mejoramiento del clima, que es otro de nuestros objetivos específicos, muy vinculado al mejoramiento del interés y la participación. Ya decíamos, por un lado la estructura de clase y por el otro lado la motivación intrínseca de ellos mismos. Y finalmente, el aumento de interés y la participación. Esto se daba siempre de la mano con la percepción del aprendizaje. Cuando el estudiante sentía que lo estaba logrando, que habían desafíos y que lograba salir adelante, aumentaba su interés en la sesión misma.
logrando participación a través del chat, de micrófono, incluso con cámara, muy alto en comparación en otros ramos donde no se trabajaba a partir de la misma metodología. Otro de los resultados que nosotros obtuvimos y que nos llama la atención es el rol del facilitador. Está en segundo lugar. Si bien está en segundo lugar, es un elemento que nosotros no habíamos contemplado a pesar de que estudiaba en la literatura. ¿Qué pasó con el rol del facilitador? Los estudiantes percibieron que había una confianza muy grande dentro del grupo y en sala, y se dieron cuenta, o ellos mismos demostraban, de que era en parte por el rol del docente. El rol del docente lograba mantenerlos entretenidos, lograba generar espacios de humor, promover la interacción entre los compañeros, generaba actividades que los desafiaban, y cuando ellos las lograban, estas actividades, sentía que avanzaban. En las distintas entrevistas, en las encuestas y en los focus group, es el rol del facilitador docente el que se ve como catalizador de todo este fenómeno. Si bien es un elemento que podría estar implícito, nosotros no lo habíamos contemplado propiamente tal. ¿Cuáles fueron las principales dificultades? La primera, la virtualización y la carga de estrés de los estudiantes. Eso nos llevó a generar actividades cada vez más lúdicas y más entretenidas, que lo fuimos cambiando clase a clase, como les decía, en esta metodología de la investigación-acción. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos a partir de todas las conclusiones? Es necesario buscar un modo de virtualizar la pedagogía teatral. Es una metodología que, como ustedes vieron, trabaja a partir de los sentidos, de la corporalidad, de la vocalización, y tenemos una brecha a partir de la pantalla, por así decir. Segundo, recomendamos también que este rol del facilitador docente sea cada vez más explícito en los niveles de exigencia. Si bien yo puedo ser muy creativa, muy activa o participativa en clase y cercana a los estudiantes, eso no implica en ningún momento soltar la exigencia, que fue una disonancia que se generó y que la encontramos al tener muy buenos resultados en las encuestas del proyecto y muy malos resultados en las encuestas docentes. Cuando nosotros profundizamos en eso, en los focus group, nos dimos cuenta de que había una disonancia en esta figura. Y finalmente, buscar metodologías o dinámicas más lúdicas para ciertos contenidos más áridos, como por ejemplo el contenido de las reglas APA, que los estudiantes, por mucho que hicimos juego, no lograron enganchar con eso, y ese contenido fue un punto negro durante todo el año. ¿Bien? ¿Qué logramos? Logramos el cumplimiento cabal de todos los objetivos específicos y general. Necesitamos cuestionar las creencias que hay por parte de los estudiantes en torno a los cursos extradisciplinares y al rol más flexible del docente. Y finalmente, en términos de investigación, creemos que saturamos en momentos evaluativos formales, como les dije, bimestral, semestral y anual, y es necesario poder darle más tiempo. Acá les dejo un poco de bibliografía con la cual construí esta presentación, y se las dejo aquí para que la puedan ver, porque creo que es una metodología que sirve para fomentar la participación de los estudiantes, el enganche emocional, y si pudieran darse el tiempo de revisar alguno de estos documentos, sería de utilidad para ustedes y para el aprendizaje de sus estudiantes. Así que muchas gracias. Ese fue nuestro proyecto. Muchas gracias, Alda. Muy claro todo. Felicitaciones por la implementación de esta metodología, muy interesante. Nos quedan algunos minutos a ver si alcanzamos a responder todas las preguntas que se realizaron por el chat. Primero, pregunta si esta metodología es aplicable en cualquier carrera curso. Esta metodología hay que entender de dónde viene. Viene de las artes escénicas, comienza a trabajarse desde la danza, el teatro, y hasta hace unos años se llevó a colegios. De hecho, en el currículum nacional escolar, nosotros vemos cómo la pedagogía teatral está implementada. Yo la he trabajado a nivel educacional escolar en todas las asignaturas, desde biología, química, hasta literatura y la subunidad de drama, y en carreras universitarias la he trabajado también en pedagogía, en arquitectura, en psicología. Se puede utilizar en lo que tú quieras, solamente invita a la creatividad. ¿De qué manera podría despertar esto? Por ejemplo, dime si voy respondiendo a la pregunta.
Por ejemplo, si yo quisiera trabajar la fotosíntesis, basta con que yo le dé el rol de ciertos elementos a cada compañero y que ellos vean el mecanismo por el cual los elementos se mezclan o se separan o hacen cadenas proteicas, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera llevarlo a algo más árido como biología, también ellos podrían investigar cómo se comportan esos elementos y transformarlos en un personaje. Genial. Sí, se responde la pregunta. Gracias. Otra pregunta, dice, ¿cuáles fueron los desafíos en la virtualidad en la implementación de esta metodología? Ya, fueron hartos. Como conversaba recién, la pedagogía teatral tiene esto de trabajar desde los sentidos. Sentir el peso del compañero, sentir un olor, poder despertar el cuerpo, entendiendo que todo proceso de aprendizaje viene por una estimulación sensorial. Nosotros aprendemos porque nuestro organismo se acomoda a ese estímulo. Entonces, nosotros tuvimos que trabajar desde los otros sentidos. No podíamos trabajar con la textura, con el olfato, pero sí podíamos trabajar, por ejemplo, con estímulos audiovisuales, poniendo canciones, poniendo videos. En un momento nos interesaba mucho poder despertar el espíritu crítico, el pensamiento crítico, y trabajé, por ejemplo, con la consigna de las tesis. Esta canción, con ese ritmo empezamos a trabajar y ellos de a poco empezaron a recordar la canción, a recordar la letra y a generar una opinión. Entonces, sensorialmente el desafío fue trabajar con algunos sentidos. Otro elemento era la participación, porque cuando nosotros estamos en una sala y vemos que alguien se mueve y corre, me pasa algo, me entusiasmo y me muevo y corro, pero acá yo veía una pantalla y muchas veces incluso algunos apagaban la cámara. Entonces, ¿de qué manera fomentábamos esa interacción? Y lo hicimos a través del juego. Ya, el que prenda primero la cámara gana tal cosa, o el último en prender la cámara tiene que generar una reflexión al cierre de la clase. Empezamos como a dar pequeños desafíos que los motivaron a mostrarse para poder fomentar más la interacción. Yo creo que esos fueron los principales, sentidos e interacción. Súper. Vamos a hacer la última pregunta porque ya estamos dentro del tiempo y es, ¿cuántos alumnos son lo ideal por curso? A partir de la experiencia también. Yo creo que ahí depende también de la plataforma. Porque, por ejemplo, en persona, idealmente trabajar con 30 en sala y vamos subdividiendo los grupos. Hacer trabajos grupales, recuerden que siempre la pedagogía teatral busca promover distintos roles para que cada uno tome lo que le acomoda. Entonces, si fueran 30, podríamos dividir en grupos de 6 o de 5 y cada uno asume un rol y nosotros vamos monitoreando. En Zoom, que es la plataforma que nosotros ocupábamos en la universidad, trabajábamos hasta 30 también y subdividíamos, pero con un monitoreo mucho más acucioso, porque hay elementos que en la virtualidad se pierden y que tenemos que estar preguntando cómo lo hiciste, cómo se hizo esto, qué sientes, y ahí fue fundamental la ayuda del ayudante también. Yo creo que 30 es un número siempre y cuando la plataforma te permita subdividir. Excelente. Bueno, Alda, felicitaciones por todo el trabajo realizado y te agradecemos, por supuesto, por compartir esta experiencia con todos nosotros y te felicitamos por esta iniciativa, ¿ya? Agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado hoy día y los invitamos a todos los que están inscritos, ¿verdad?, en el taller de habilidades personales, hacer y decir en el aula para construir aprendizaje en contextos complejos a cargo de Diego Vargas, ¿ya? Este comienza ahora a las 12:30 y recuerden que el link les llegó a través de correo electrónico porque este taller se hace mediante Zoom. Así que muchas gracias por asistir y los seguimos esperando y sigan disfrutando. Hoy en la tarde quedan talleres y mañana seguimos con la experiencia del seminario IDEA. Chao, que estén súper bien. Muchas gracias. Chao, Alda, muchas gracias.